Amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en ATV+. Esta es una nueva edición de Redes y Poder. Hoy es lunes 23 de enero. Bueno, en las últimas horas se ha conocido que hay dos personas que están por lo menos seriamente sindicadas. Ya ha sido una de ellas detenida y la otra está por lo menos con un paradero no conocido. Son dos personas que han tenido sí una vinculación directa con obras relacionadas a infraestructura y que habrían recibido $7 millones en coimas. Uno es un ex viceministro de Comunicaciones, el señor Jorge Cuba, y el otro es Edwin Luyo, que ha estado y que ha sido, digamos, una persona muy importante en el comité de licitación del Metro de Lima. En el caso del señor Luyo ha sido detenido ya, está en Piedras Gordas. Él ha dicho que va a decir toda la verdad. Y en el caso del señor Jorge Cuba, se sabe que está fuera del Perú, no se conoce, por lo menos hasta esta hora, su paradero. Alguien que está relacionado al tema, sin duda, y que tiene muchas cosas que explicar y que ha venido explicando en las últimas horas, es el ex ministro Enrique Cornejo. Pero antes de hablar con él, que está esta noche en Redes y Poder, vamos a escuchar qué dijo al respecto de una posible futura próxima invitación a la Comisión Lavajato y a otras más, el congresista del Partido Aprista, Mauricio Müller. A ver, escuchemos esta declaración de Mauricio hace unos minutos. Adelante, por favor. Mire, no voy a ser yo quien proponga eso, porque ya he visto que otros congresistas lo están haciendo. Yo evidentemente voy a votar a favor, pero creo que debiéramos primero interrogar al señor Luyo, porque evidentemente él es el que está señalando que la pita se rompa por lo más delgado, entonces que cuente varias cosas. O sea, las investigaciones se hacen de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo, porque si tú comienzas con el de arriba, ¿qué le preguntas? Tienes que preguntarle al de abajo, que es el que ejecuta, y con esos datos preguntarle al de arriba. Hay gente que se desesperaba con que citemos a los 3 expresidentes ahorita, ya que vengan. Eso es para hacerles el favor, porque al final no hay nada que preguntarles. Mejor es preguntar a lo de abajo, acumulas la información menuda y después esa la vas llevando hacia arriba para preguntarles a los de arriba. Bien, otro político que ha comentado este asunto de la participación o en todo caso la responsabilidad política del exministro Enrique Cornejo ha sido Juan Pari. ¿Quién es Juan Pari? Usted recordará, el señor Pari ha sido congresista, pero ha sido presidente de la Comisión Lavajato. Esta comisión que investigó durante varios meses y que finalmente no llegó prácticamente a poder emitir un informe, digamos, completo y que quedó un poco en casi nada de esa investigación. ¿Qué cosa dijo Juan Pari el día de hoy sobre, digamos, la responsabilidad política del exministro Cornejo? Escuchemos, por favor, adelante. Yo planteé una sospecha, en todo caso, si él tiene delito, lo verá el Ministerio Público. Nosotros vemos la responsabilidad política, que hablamos de esa responsabilidad política. En todo caso, hay una situación. Por ejemplo, el ministro Saavedra hace poco, y que diga ahora que no tiene responsabilidad política, ya no me parece correcto. Lo otro de la responsabilidad penal, eso es un tema pendiente que lo dirá la justicia, y si es que la justicia lo dice, ya, pues eso ya es un asunto diferente, ¿no? Y el otro, lo de Luyo, él estuvo en la comisión del tramo 2, ya era un miembro del tramo 2, ya estuvo en la gestión, obviamente, del tren eléctrico del tramo 1, pero en términos de decisiones, un miembro solamente del equipo del tramo 2 ¿tiene suficiente peso? ¿Quiénes tomaron la decisión para formar ese equipo? Aquí hay un personaje que aparece, secretario de Secretaría General, el señor Jorge Menacho. Y hay un viejo artículo que una vez leí, El poder de los dos cocos, Jorge Menacho y Jorge Cuba. Y la relación con los más altos niveles de estos dos funcionarios que hacían cierto tipo de trabajo muy informal, pero supuestamente de mucha importancia en términos de este tipo de negocios ilegales. Bien, amigos, estamos ya en Redes y Poder con el exministro y ex candidato a la alcaldía de Lima, el señor Enrique Cornejo. Enrique, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. ¿Cuál es tu sentimiento a estas alturas, después de todo lo que se viene conociendo en relación a la, digamos, partida del señor Cuba al extranjero y de la detención del señor Luyo
por estos hechos? Es un sentimiento combinado de indignación, como creo que todos los peruanos, y yo en particular por haber estado cerca del proyecto, que creo que ahora está manchado injustamente por acciones que han cometido algunos, y es el segundo sentimiento de las personas a quienes le dimos la confianza. Yo me siento traicionado porque dimos la confianza a personas que tenían una responsabilidad técnica, profesional, y resulta que sin conocimiento del que habla, estoy seguro que de muchas otras personas que hemos participado en el proyecto, se dieron ante la tentación de la corrupción, ¿no? Y está claro que eso ha pasado porque el Ministerio Público está actuando ya sobre hechos concretos. Usted tiene una relación con el señor Cuba de mucho tiempo, una relación profesional, una relación de conocimiento de su actividad en el campo de la, digamos, gestión pública. ¿Es correcto esto? El señor Cuba participó en los 80 en el Instituto de Comercio Exterior, ahí lo conocí, después no lo volví a ver, durante todo el proceso entre primer gobierno y segundo gobierno aprista, ha trabajado en muchos lugares. Por ejemplo, ha sido gerente en el Congreso de la República, ha trabajado de asesor en otro periodo en el Congreso de la República, ha trabajado más de 5 años en Protransporte con el alcalde Castañeda, y en el gobierno, en el segundo gobierno del presidente García, trabajó en primer lugar en Sierra Exportadora. De manera que yo lo volví a ver ya en esa tarea cuando estaba en Transportes y le encargamos del Viceministerio de Comunicaciones. Es una persona a la que conozco, pero evidentemente no sabía sus actividades delictivas, sin duda. ¿Nunca sospechó, nunca hubo nada raro, nunca percibió algún tipo de actitud que lo haga pensar que podía estar detrás o al lado de una persona que tuviera, digamos, esta situación? Porque un cobro de 7 millones, una vinculación a un cobro, una relación como esta, da la impresión de que el señor Cuba, da la impresión, no sabemos aún los detalles de lo que la Fiscalía tiene entre manos o de lo que va a ser la acusación, pero da la impresión de que él estuvo muy vinculado al tema y que recibió efectivamente una coima. Y que probablemente esa coima no ha ido solamente para él o para ellos, sino para otras personas, ya lo sabremos. Lo que sí puedo afirmar con toda seguridad es que yo no estoy en esa situación. Entonces la investigación nos dirá y ahí sabremos responder a preguntas de por qué cobraron una coima con una obra que se hace mucho tiempo después, porque el primer indicio de la coima viene de la delación que se hace en la Administración de Justicia norteamericana y es del año 2008. Cuando todavía el concurso no se había producido. Entonces hay muchas preguntas aquí que yo mismo tengo y que seguramente con el curso de las investigaciones las iremos respondiendo. Lo que sí yo puedo decir es que la obra como tal, el proceso, el concurso, su valorización, están perfectamente de acuerdo a ley y lo más importante, están bien construidas y sin sobrecostos. Los efectos que esto tiene en la carrera política de Enrique Cornejo, ¿cuáles son? Algunos dicen, como Pari y otras personas más en diferentes opiniones, que esto es el fin de la carrera de Enrique Cornejo porque la vinculación o en todo caso la responsabilidad es política. Al margen de que no haya, como usted ha señalado, yo no tengo nada que ver en el asunto, no he recibido ninguna coima, ¿hay una responsabilidad política que reconoce o no es así? No la reconozco y lo voy a explicar por qué. El señor Pari, a quien todavía estoy esperando que se rectifique de una declaración que hizo y si no se rectifica él ya sabe, porque ya se lo he dicho personalmente, que lo voy a querellar, porque él sabe que está mintiendo. Sobre eso si quieres volvemos en algún momento. El señor Pari ha señalado que él considera que yo tengo responsabilidad política y ha puesto el caso del ministro Saavedra, ¿no? Pero son casos diferentes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el ministro Saavedra en funciones tiene un proceso de contratación de computadoras que, independientemente que lo sepa o no, ocurre y abiertamente es un proceso que tiene serias deficiencias de las empresas involucradas y también de los procesos mismos, al punto que hay cuentas personales que reciben dinero público, etc. Entonces, se consideró que había ahí una responsabilidad política, no directamente con el tema penal ni civil, pero sí política. En el caso mío, yo no vi ninguna situación que ameritara sospechar algo irregular. Es más, no hay nada irregular en el proceso de concesión. Yo tengo absoluta seguridad de que a lo largo del proceso eso se irá decantando como una verdad y más bien sabremos por qué se cobraron esas coimas, quiénes finalmente las recibieron y a dónde fue ese dinero. Pero el tema de la responsabilidad política termina siendo algo que hoy día, por ejemplo, un regidor
al que usted ayudó a llegar a esa posición en la Municipalidad de Lima, ha señalado que renuncia a la bancada del Partido Aprista porque espera que se hagan las rectificaciones y que usted asuma su costo político. Muy lamentable la actuación de Moisés, que es una persona a quien estimo. Moisés Rojas es el regidor de la Municipalidad de Lima Metropolitana, que fue elegido por el Partido Aprista en los últimos comicios. Es un regidor independiente que entró al municipio dentro de mi lista y por quien yo, a pesar de esa actitud, que solo creo que obedece a una situación media inmadura, porque él no solamente renuncia, sino dice renuncio porque Enrique Cornejo, es decir, prácticamente me pone a mí la responsabilidad del asunto y él creo que está cometiendo ahí una equivocación. Al final del día, cuando sepamos bien todas las rutas de las coimas, todos los procesos, empresas de este delito, yo no voy a estar, ni siquiera por casualidad. Y entonces muchas de las personas que ahora elevan la voz o tienen actitudes como estas, bueno, habrán actuado así en su momento, pero ya será tarde. Este es un buen momento para saber quiénes son las personas realmente cercanas o leales y quiénes son las que al primer sacudida, digamos, al primer sacudón, se empiezan a poner muy nerviosas. Yo, en cambio, como verás, estoy muy tranquilo. Porque la reflexión que también se puede hacer, Enrique, es en el sentido de que, por lo menos, la gente que lo rodeó a usted no era la mejor y usted le confirmó su confianza, no solamente como viceministro, sino después en un cargo en la campaña última. Entonces, por lo menos, la duda queda de si usted tiene capacidad para poder elegir a personas de su entorno que sean personas correctas y honestas. Sí, no hay, salvo que me lo demuestren, ningún elemento anterior que yo haya podido conocer al momento de tomar la decisión de nombrarlo viceministro que me haya permitido siquiera sospechar que tenía una conducta criminal paralela o que se equivoque de esta forma tan vergonzosa. Si lo hubiera, te daría toda la razón. Pero si todas las situaciones que se habían visto anteriormente no ameritaban, no llamaban a ese punto, claro, ahora sabemos que recibió la coima y todo el mundo dice ¡qué barbaridad! Pero ¿quién lo sabía en el momento que estábamos en el proceso? Yo creo que nadie, solo ellos, que por su propia naturaleza delictiva han cobrado estas coimas, obviamente escondiéndose, ¿no? Nos lo han hecho diciendo, hola, aquí estoy cometiendo un delito, lo hicieron subrepticiamente y sabremos los detalles muy pronto. ¿Usted siente una cercanía fraternal de otros compañeros de su partido que lo han respaldado en las últimas horas o que le han dado la espalda en las últimas horas? ¿Cómo es su posición dentro del APRA en este momento? La gran mayoría de compañeros me ha expresado, de las bases, me han expresado su solidaridad y su confianza, y dicho sea de paso agradezco en esta oportunidad de decirles gracias, no los voy a defraudar. Y algunos pocos dirigentes del partido se han encargado más bien de adelantar opinión y más bien intentar lo que no han podido hasta ahora, ¿no? Que es que yo trate de desistir de mi objetivo de llegar a la Secretaría General del partido. Y digo que no han podido hasta ahora porque ya van 4 candidatos que ponen y ninguno pega, y están ya 4 postergaciones, 5 fechas ya para el Congreso, y claramente el objetivo es que yo no sea el secretario. Entonces ahora pretenden que esta coyuntura haga una situación de cargamontón para yo desistir. No les voy a dar, digamos, la oportunidad. Lo siento, pero conmigo se equivocaron. Yo soy persona que cuando dice la verdad sigue directamente el proceso y avanza, y yo tengo el respaldo de las bases del partido. Y por cierto, algunos de los que están levantando la voz directamente o a través de las redes deberían mirarse en el espejo. Cuando en situaciones mucho más graves que la que está pasando aquí, mucho más directas, no asumieron estas actitudes que ahora pretenden reencomendarme. Así que yo diría que no hay que tirar piedras al techo cuando el techo es de vidrio. ¿Quiere decir nombres? ¿Quiénes son esas personas que han tenido situaciones más complicadas antes? Son conocidos los que están haciendo las explicaciones y son conocidos y públicos los problemas que han tenido en su momento. Mi pregunta es, ¿renunciaron o desistieron de sus cargos partidarios cuando eso ocurrió? Entonces hay que predicar con el ejemplo. ¿Cómo es su relación con Alan García Pérez? No hablo con él hace varios meses ya. Eso es, no habla, pero ¿cómo es su relación con el expresidente de la República? Bueno, la última vez que conversamos, yo diría normalmente, acerca de mi propósito de ir a la Secretaría.
Él en ese momento me señaló que me prometía no participar en el proceso, promesa que no ha cumplido, porque de hecho participa en el proceso, cada vez que viene interviene en el proceso. Y en segundo lugar, me dijo que le parecía bien lo que estaba planteando y que esperaba que haya una contienda en la cual se planteen ideas para el partido. Yo creo en una renovación que implica cambios importantes en la manera de conducir el partido. Y creo que esa forma de pensar de la renovación no le gusta ni a Alan García ni a otros dirigentes que están cercanos a él. ¿Cuánto de esta situación que estamos hoy día observando, asistiendo con respecto a Enrique Cornejo, tiene que ver con su presente, su futuro o su perspectiva política? ¿Es eso realmente lo que está, digamos, señalando una carga de muchas personas excesiva sobre el tema de Enrique Cornejo, o realmente aquí lo que tiene que hacerse es una investigación para saber si es que se produjo o no coimas en relación a actividades yo creo que hay que hacer la investigación con toda dureza y hay que llegar a la verdad, caiga quien caiga. Yo colaboraré en primera línea y lo estoy haciendo hace 20 días y yo solamente digo hechos objetivos. Desde que surgió la noticia de la delación en Estados Unidos, yo soy probablemente el que más ha estado en medios. Es más, soy el único que ha estado en los medios. Y el proceso habla del 2004 o 2005 hasta el 2014. Ahí por lo menos hay 4 o 5 presidentes, deben haber 15 ministros y unos 50 funcionarios de alto nivel. Y yo soy el único que ha salido al frente. Eso tiene que indicar algo, ¿no? Tiene que indicar que por lo menos yo estoy intentando explicar, ayudar a la explicación y decir que yo no tengo que ver y por eso salgo con toda tranquilidad. Me gustaría que otros dirigentes en diferentes gobiernos, e incluso en el mío, también hagan lo propio, porque el silencio puede ser aquí un elemento que vaya en contra de ellos después. Y yo creo que muchos deberían estar explicando cosas. Y yo, por supuesto, cuando me preguntan, también hablo de otros periodos porque conozco el tema. Pero deberían ser otros ministros y otros funcionarios los que hablen, ¿no? O sea que con seguridad por las manos de Enrique Cornejo no ha transitado, no ha llegado ningún dinero de corrupción para favorecer a ninguna obra en ningún gobierno donde él ha participado como funcionario público. Con toda seguridad. Tanto que hasta me atrevo a decirte que me puedes invitar cuando pase todo este proceso y sepamos ya toda la historia y ante la Cámara reconoceremos ambos esta entrevista y pondremos, así como he puesto el video de Mulder, pondrás el video y veremos el nuevo y compararemos. Porque creo que también eso hay que hacer en la política. Es cierto que ahora este es un momento muy difícil porque hay que explicar cosas, la propia población tiene lógica o deseo de saber la verdad y hay muchas especulaciones. Y repito, soy el único que está saliendo. Y yo creo que hasta cierto punto es injusto porque a veces me preguntan de temas que no me corresponden. Como por ejemplo, este viaje en el avión presidencial, donde estuvo Jorge Barata también. Y me preguntan a mí, eso tenían que preguntarse o al secretario de Palacio de Gobierno o al propio presidente Alan García, porque invitó a los que invitó. Yo no debo contestar eso. Y me preguntan después por otras cosas que corresponden a visitas a Palacio, que responda a Palacio. Entonces, algunos compañeros se preocupan mucho cuando declaro esto, pero sin embargo, cuando hablan de mí, inmediatamente ponen la duda. Dicen, yo pongo las manos al fuego por Alan García, pero Cornejo, que venga aquí a decir cuál es su relación con el tema. Eso ya es una, adelanto de opinión, o por lo menos una gran parcialización. Debería decir, todos aquí tienen presunción de inocencia, vamos a escucharlos y luego tomaremos opinión. Eso sería lo que deberían decir. Pero claramente no pasa, ¿no? ¿Y usted, Enrique, pone las manos al fuego por el expresidente Alan García? Yo pongo las manos al fuego por Enrique Cornejo y por nadie más. Yo prácticamente, después de esta experiencia, Alfonso, no confío en nadie. Ni siquiera en las personas que tienen un currículum que puede ser un currículum importante, pero que al final del día pueden estar haciendo detrás tuyo una trastada como esta. ¿Pero cómo va a vivir así? Porque hay que creer, si no se cree en alguien, ¿cómo se puede vivir? Bueno, habrán mecanismos y yo espero que esta situación permita, más allá del escándalo y de la sanción, ¿no? Yo espero que haya un antes y un después en la lucha contra la corrupción y que el sistema público y el aparato del Estado tenga la capacidad para minimizar estas posibilidades o evitarlas, ¿no? Entonces, ¿la carrera política de Enrique Cornejo está o se mantiene incólume? Yo creo que sí, porque un político no tiene solamente que estar para los aplausos y para los buenos momentos.
Un político tiene que estar en capacidad, y aquí es donde se mide el temple de la gente, de situaciones como estas, en las que no tiene nada que ver, pero afrontar, dar la cara, explicar, y lo estoy haciendo en cuanta entrevista me han invitado. Y yo sé por los colegas tuyos que están llamando a otras personas y esas personas brillan por su ausencia o se excusan, ¿no? Algo tendrá que decir eso. El escándalo de las empresas brasileñas empieza en el 2004, el gobierno de Toledo, según se sabe, y ha seguido este gobierno del presidente Ollanta, ha pasado por 3, según lo que ha señalado el señor Marcelo Odebrecht en su delación, en su declaración, y lo que se ha sabido de este juicio, de este proceso en los Estados Unidos. Esa sensación de reparto de millones para empresas brasileñas o de empresas brasileñas o de obras, ¿qué sensación le produce a estas alturas? Una sensación de hartazgo, de fastidio, porque claramente pone una tela de sospecha y corrupción en todo. Yo te puedo decir con toda seguridad, la línea 1 o el tramo 1 de la línea 1 que me correspondió dirigir su construcción, no solamente está a costos que están por debajo del internacional. El costo internacional de un viaducto elevado, podemos poner las 14 o 15 obras similares en el mundo, debe estar entre 60 a 70 millones de dólares el kilómetro. Y esta costó 43 millones de dólares el kilómetro, ¿no? El costo inicial referencial fue 410 millones con que se ganó el concurso. La liquidación ya del expediente técnico fue 511. Hay 100 millones de dólares de diferencia, pero eso no es un sobrecosto. Este es el valor del expediente recién, 511. E incluso si se pusiera la comparación, 26% de incremento para una obra de este tipo está por debajo del 30 o 40% que normalmente tienen las obras públicas en su valoración final. Esta obra se hizo con un sistema concurso-oferta a precios unitarios. Y aquí lo veo a Martín Pérez, representante del sector privado, y casi todas las empresas usan concurso-oferta a precios unitarios. ¿Por qué? Porque es un sistema más transparente. Ponen los precios de los ítems, de las subpartidas, y luego haces los metrados de lo que se ha construido. Multiplicas los metrados por el precio y pagas lo que se hace y no pagas lo que no se hace. A diferencia de la suma alzada, donde pagas, se haga o no haga exactamente lo que, digamos, se dijo que se iba a hacer. Por ejemplo, la línea 2 del metro es suma alzada, y ahí la ves. Y entonces, yo digo, esta obra tiene muchos elementos positivos. Fue declarada en el 2010 por el Colegio de Ingenieros del Perú la obra emblemática de ingeniería del Perú, y por eso yo condecoré, hice una, digamos, nominación, una felicitación al equipo completo, donde estaba lamentablemente el señor Luyo, porque en ese momento yo no sabía que estaba en esta situación, pero está todo el equipo, porque hicimos una obra emblemática en buen tiempo, a buenos costos, y que ahora sirve a millones de personas. Hoy estuve en la mañana en la Estación de la Cultura y la gente espontáneamente se acercaba, reconocía la importancia de la obra, pedía que se sancionen a los corruptos, y también varios de ellos me dijeron, confiamos en usted, y yo les agradezco. Hay una noticia que ha salido, a las 5:30 de la tarde, hoy a las 6 de la tarde, dice: 2 miembros del comité del Metro de Lima abandonaron el país. Santiago Chao y Mariela Huerta salieron del Perú días después de que Odebrecht reconociera pagos de sobornos en esta obra. Se refiere a la línea 1 del Metro de Lima y también se refiere a el tramo 2. ¿Qué opinión le merece esta situación con respecto? ¿Que han sido dateados? No me queda ninguna duda. Alguien les dijo, viene este tema, pónganse a buen recaudo. Y yo creo que lo que deberían hacer es regresar al Perú y ponerse a derecho, porque la verdad que lo único que van a hacer es complicar su situación. Aquí da la impresión, Enrique, que hay peces muy pequeños, pero hay peces gordos cuya, digamos, habilidad permite escaparse de las redes de la justicia. Va a ser bien difícil, Alfonso, que se escapen. Te voy a decir por qué. Porque a diferencia de otras situaciones, y esto es lo bueno de lo malo, como muchas de las informaciones vienen de todo el mundo, como hay ahora convenios internacionales, mira lo que está pasando con la FIFA y Estados Unidos y Suiza, lo mismo va a pasar acá. Algunos de estos implicados, cuidado que terminen en Estados Unidos, si los pide la justicia norteamericana o la justicia suiza, porque si han cometido delitos federales en estos países, tranquilamente podrían ser solicitados, de manera que nadie está seguro, aunque se ubique en el lugar más recóndito del mundo. Y yo creo que eso es un factor favorable para buscar un buen escarmiento en este punto. Y en segundo lugar, hablando del tema, parecen peces, digamos, muy pequeñitos. Yo tengo la misma idea. Yo creo que hay que buscar quién es más
incluso creo que los montos que estamos hablando para las personas que están involucradas no me parece, estoy dando una opinión, simplemente un monto que pueda justificar ni siquiera su estatus o sus signos exteriores de riqueza, por lo menos que hayamos visto algunos diariamente. Entonces habrá que buscar que nos expliquen a quién le dieron el dinero si es que eso es lo que ha pasado. Y como yo estoy seguro que no soy yo, bueno, habrá que ver quiénes son, de cualquier nivel. Y por eso es que creo que esto es una muy buena ocasión para hacer un verdadero cambio en la política anticorrupción, caiga quien caiga. Y no también en la política, Enrique, porque sí, claro. Usted está yendo a un cargo importante en el Partido Aprista. A la Secretaría General es el cargo máximo que tiene dirección partidaria, un partido que ha puesto 2 veces a un presidente de la República, tiene, bueno, decenas de congresistas en la historia, en fin. Quizás el partido, sin duda, el partido que tiene más tradición política en el país. Y bueno, ¿qué lecciones le va dejando esto para la política que viene? Es decir, aquí cuando se conozcan los nombres finalmente va a producirse, en opinión de muchas personas, una suerte de hecatombe y va a haber un día después, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué va a ocurrir ahí y cómo deberían afrontar los partidos políticos esta situación? Yo creo que con mucha seriedad. En primer lugar, predicando con el ejemplo desde su propia institucionalidad para evitar estas situaciones, poniendo filtros, estableciendo sistemas de veeduría internacional, aplicando a sistemas como el ISO 38000 que acaba de salir, que es la norma internacional contra el soborno, de manera tal que, no obstante que siempre existe el peligro y la tentación, pero tengamos claramente políticas que digan todos los días que estamos tratando de que esas situaciones irregulares o delictivas no te afecten, no te infiltren, ¿no? Y creo que además predicando con el ejemplo desde la propia conducta de los militantes, poniendo mayor, digamos, cuidado, por ejemplo, en quiénes son los que forman parte de un partido, en los aportes que se hacen para una campaña. Creo que todo eso debe ser una lección y la propia ley electoral debe ayudar a este proceso. En fin, son muchos los temas que se vienen y creo que va a ser para bien. El caso de Toledo, el caso de Humala, Nadine Heredia, el caso de Susana Villarán, por citar algunos que no hemos nombrado en esta mesa todavía, ¿qué opinión le suscitan? Creo que en su momento también tendrán que afrontar las mismas circunstancias que el gobierno aprista, porque dado la información que se tiene, el periodo es de esos gobiernos. Y además hay información tanto de Castillo de Arena como de la fuente brasileña, como de las delaciones en Estados Unidos y Suiza, que ya tienen algunas situaciones concretas que comprometen a esos gobiernos y a algunos importantes miembros de esos, digamos, partidos que han estado involucrados en esos gobiernos. Bueno, para cerrar entonces, de este, digamos, episodio y estas alturas, Enrique Cornejo sale fortalecido. Yo estoy seguro que saldré fortalecido. Primero porque demostraré y quedará claro que no tengo que ver con estas situaciones de delitos y cobros de comisiones, y trataré de explicar al mismo tiempo que las obras, o en este caso el tren, fueron hechas de manera adecuada, de manera legal y sin sobrecostos. Muy bien. Gracias, Enrique. Muy amable por acompañarnos. Alfonso. Muchas gracias por la invitación. Bien, amigos, vamos a una breve pausa comercial y regresamos con el presidente de Confir, Martín Pérez, aquí en Redes y Poder. Permiso.